Hola, ¿qué tal familia? Soy Juanjo Espada y en este vídeo artículo, dentro de la serie de artículos de How To que tenemos en nuestra página web, en sereneway.com, vamos a ver las diferencias que podemos encontrar entre dos herramientas que a priori puede parecer que hacen cosas parecidas, pero vamos a diferenciarlas y vamos a desgranarlas todo lo que podamos para elegir una u otra según mejor nos convenga. Son Airtable y Google Sheet. Son dos alternativas fabulosas para almacenar datos y vamos a ver en qué supuestos merece la pena utilizar una u otra y desde luego pues vamos a intentar solventar esa eterna duda, ese eterno mamá o papá, a quién quiero más, entre Google Sheet y Airtable. Vamos a verlo. Bien, vamos a empezar este análisis de ambas herramientas analizando la estructura, es decir, para qué sirve cada una de estas herramientas. La primera de ellas, Airtable, es una base de datos, es decir, nos sirve precisamente para eso, para almacenar datos y además poder jugar con ellos de una manera que vamos a ver a continuación. Sin embargo, Google Sheet está construida o está concebida como una hoja de cálculo tipo Excel que es gratuita y además pues cumple prácticamente casi todas las funcionalidades que nos ofrece esta herramienta Excel, ¿no?, de Microsoft. Además, nos permite, junto con también Airtable, integrarnos con otras herramientas gracias a las automatizaciones y esa capacidad que tenemos de poder conectar herramientas vía API, ¿no? En el caso de Google Sheet y de Airtable, ambas son dos herramientas colaborativas completamente en la nube y que nos van a permitir precisamente eso, gracias a sus APIs, conectarnos con infinidad de herramientas a través de automatizaciones, por ejemplo, que podamos hacer en herramientas como Make o Zapier. Pero vamos a ver qué diferencias tenemos entre una y otra principales, ¿no?, dentro de esta estructura. La primera de ellas que nos encontramos es que Airtable es una base de datos relacional. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros dentro de la base de datos podemos generar diferentes tipos de tablas que van a almacenar diferentes tipos de datos y esas tablas que van a conformar esa base de datos las podemos relacionar entre sí, es decir, podemos trabajar conectándonos unas tablas con otras. Sin embargo, para hacer esto con Google Sheet deberíamos acudir a elaborar fórmulas, por ejemplo, porque básicamente lo que estamos haciendo es una hoja de cálculo que nos va a permitir calcular números, por ejemplo, de otras acudiendo, a otras bases a otras páginas dentro de esa hoja de cálculo para poder precisamente eso, hacer cálculos y fórmulas, ¿no? Esa es la relación que podemos tener entre las diferentes páginas de una hoja de Google Sheet. Pero sin embargo, en Airtable, como os digo, podemos hacer esas bases de datos relacionales. ¿Y qué significa esto? Imaginad, por ejemplo, esta base de datos donde yo tengo un e-commerce de zapatillas y yo tengo, por ejemplo, esta tabla de productos donde estaría todo mi catálogo de productos. Este catálogo de productos además tiene que estar asociado a los pedidos que me hagan de este catálogo, de estos productos. Entonces yo tengo aquí otra tabla que se llama Orders. Aquí lo veis, ¿vale? Y aquí estarían todos los pedidos que me habrían hecho de esa base de esos productos, ¿no? Y aquí lo veis, aquí lo tendríamos. Esto veis que se relaciona con otra tabla, en este caso de artículos vendidos, que a su vez se relaciona con la tabla que hemos visto anteriormente de productos, ¿vale? Tenemos este campo que se llama Link to Another Record que nos permite precisamente eso, enlazar diferentes tablas dentro de una misma base de datos para capturar esa información. Dentro de una vez que hacemos esa relación, que establecemos esa conexión entre las tablas, podemos tener otro tipo de campos que se llaman campos lookup. Este tipo de campos que básicamente lo que nos está diciendo es que del campo o de la tabla que hemos relacionado, qué campo queremos sacar y mostrar en esta tabla, ¿no? En este caso, pues el número de pedido o el ID del producto, ¿vale? En este caso sería la relación que establecemos dentro de Airtable para configurar esas tablas relacionadas, ¿de acuerdo? Como digo, para hacer esto no se podría hacer en Google Sheet, sí que podríamos establecer cálculos, a través de diferentes tablas o diferentes hojas que conforman, o páginas, mejor dicho, que conforman nuestra hoja de cálculo dentro de Google Sheet. Bien, vamos a ver ahora otros parámetros, en este caso las opciones de personalización que vamos a poder tener sobre nuestros datos almacenados. En este caso,
bajo mi punto de vista, creo que también gana Airtable. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener una serie de campos que nos van a vitaminar mucho nuestras bases de datos, como por ejemplo estos campos de select o también de multiple select. Es decir, vamos a poder establecer una selección, vamos a poder elegir entre un listado de opciones y, por ejemplo, en esta tabla que hayamos visto anteriormente, la tabla que recoge los artículos que se han vendido en nuestro e-commerce, vamos a poder cambiar el estado del pedido a enviado, devuelto y recibido. Y no solo eso, sino que también lo podremos automatizar. Es decir, podremos automatizar el cambio de estado en función de cómo se haya hecho la entrega o lo que sea, y además se podrán desencadenar acciones automatizadas a partir del cambio de estado de este pedido, por ejemplo, ¿no? Esto además nos va a permitir la posibilidad de filtrar la tabla. Por ejemplo, vamos a crear una vista nueva, podemos crear vistas, eso también es interesante, en el que vamos a crear una vista de pedidos devueltos. Le vamos a decir que me lo filtre, aquí veis una condición, porque el estado sea igual a devuelto, y en este caso, aquí lo veis, me devuelve, valga la redundancia, todos los pedidos que han sido devueltos. De esta manera tendremos una vista personalizada con los pedidos que cumplan esta condición. Este tipo de filtro lo podemos hacer para cualquier cosa. Aquí lo veis, podemos establecer varias reglas, podemos establecer más de una regla, podemos establecer un grupo de condiciones y además podemos copiar estos filtros para otra vista, ¿de acuerdo? Además también podemos ordenar esta vista en función de lo que queramos. Podemos ordenar por fecha, por número, de orden alfabético, lo que queramos, ¿de acuerdo? Esas serían las opciones de personalización que nos permiten vitaminar y mucho nuestra base de datos de Airtable, porque nos va a permitir tener una visión bastante buena de todos estos datos. Y esto es importante sobre todo cuando tenemos almacenados muchos datos. Bien, bueno, ¿qué podemos hacer o algo similar que podamos hacer en Google Sheet? Bien, yo por ejemplo si tengo esta tabla en la que tenemos correos, el nombre del equipo de Sereneway con correos ficticios, y en este caso yo por ejemplo podría establecer aquí un filtro de decir que pues me filtre datos, crear un filtro y puedo decir que me lo filtre. Entonces yo digo, pues me quito del equipo y aquí veis, yo ya desaparecería, es decir, que me filtre por todos, por alguno. Yo también podría ordenar de la A a la Z, aquí lo veis. Es decir, yo podría establecer este filtro para trabajar sobre una columna en concreto o sobre varias, ¿vale? Bien, además, ¿qué puedo hacer? Yo también puedo establecer lógicas condicionales como la que hemos visto anteriormente en Airtable. En el caso de que yo, por ejemplo, imaginad que utilizo esta tabla, le digo, me vengo aquí a formato, le digo a formato condicional y añado una regla. Por ejemplo, le digo, pues todos aquellos correos o todos aquellos datos, ¿no? O correos que sean igual a por ejemplo, que contenga, mejor dicho, ¿no? El texto contiene la palabra sí, ¿vale? Me lo pintas de verde, ¿de acuerdo? Y aquí lo veis, me lo ha pintado de verde. De esta manera también luego, pues, a la hora de visualizar los datos van a ser mucho más fáciles, ¿de acuerdo? Estas serían, digamos, las opciones de filtrado y de lógica condicional que podemos hacer más o menos en Google Sheet, además de, evidentemente, ordenar esos datos como nosotros consideremos, es decir, si lo queremos por orden alfabético, si queremos ordenar por correos, lo que queramos, ¿de acuerdo? Estas serían las opciones de personalización, así a grandes rasgos. Evidentemente hay mucho más porque tenemos una herramienta que es Google Sheet, que es una hoja de cálculos también muy vitaminada y que no le desmerece ni muchísimo menos a Excel, porque prácticamente tendrá casi el 100% de las funcionalidades que nos ofrece la otra herramienta. Pero en este caso, para filtrar los datos, para personalizar esa base de datos y para tener acceso a unas vistas mucho más sencillas de manejar, pues en este caso, desde mi punto de vista, también el ganador es Airtable. Bien, turno ahora para las automatizaciones, las integraciones, los complementos que podemos tener en ambas herramientas. Y aquí he de decir que realmente no hay un ganador claro, vamos a anticiparlo, porque
Gracias a herramientas como Make, como Zapier, podemos automatizar cualquier proceso dentro de ambas herramientas. Es decir, vamos a ver algún ejemplo. En este caso, en Google Sheet, yo aquí, pues imaginad que tengo conectada mi cuenta de Instagram para capturar las imágenes y demás que yo vaya generando y guardarlas en un Google Sheet. ¿Por qué? Porque bueno, luego quizá me pueda a mí permitir hacer cualquier otro tipo de automatización gracias a ese enlace que yo voy a almacenar, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy a lanzar esta automatización, me va a mirar nuevos registros y los va a crear. Aquí lo veis, va a ir creando nuevos registros en esta tabla, en esta base de datos. Con eso, pues hemos generado esta pequeña automatización que veis que se integra sin ningún tipo de problema gracias a la posibilidad de hacer la conexión fácil con la API de Google para poder conectar ambas herramientas. En este caso, pues, o cualquier herramienta con Google Sheet, es decir, podemos extraer datos de cualquier fuente y almacenarlos dentro de Google Sheet, porque además tenemos diferentes módulos dentro de la herramienta de Make, y pues también podemos directamente mirar cambios que se hayan producido dentro de la propia hoja de cálculo, añadir registros, borrarlos, actualizarlos, crear una nueva hoja. Es decir, podemos hacer muchas cosas y muchas automatizaciones gracias a Make. Además, dentro de Google Sheet tenemos extensiones y complementos que vamos a poder instalar y vamos a poder vitaminar mucho más nuestras hojas de cálculo para generar pues lo que necesitemos. En este caso, aquí tenemos una biblioteca completa de extensiones que le podemos añadir a nuestro Google Sheet para hacer pues prácticamente casi cualquier cosa, ¿de acuerdo? Esto por el lado de Google Sheet. Por el lado de Airtable, lógicamente, pues igual. Imaginad, en este caso tenemos una automatización que recoge los datos de un formulario y directamente nos los guarda en Airtable, ¿vale? Pues nosotros hemos creado los datos a partir de otra fuente externa que nos va a ir nutriendo de esos datos, pero además también podemos trabajar con datos que ya están dentro de Airtable porque tenemos también este módulo de Watch Records que nos permite visualizar si se han producido cambios en nuestra base de datos, extraer esos datos y pasarlos a Make y jugar con ellos como queramos. Podemos enviar correos, podemos hacer las automatizaciones que nosotros consideremos, ¿de acuerdo? Pues también tiene una capacidad casi ilimitada de automatizaciones a partir de lo que nosotros vayamos generando. Bien, pero además dentro de Airtable también tenemos un panel para generar nuestras propias automatizaciones. En este caso, imaginad que pues quiero que cuando un registro cambie de una vista a otra porque le hemos aplicado determinados filtros o lo que sea, pues que se cree otro récord en otra tabla independiente. Bueno, pues esto es una automatización que se puede hacer directamente en Airtable sin necesidad de acudir a una herramienta de terceros. Dentro de los how-to en la página de Sharing Away tienes un vídeo en el que cuento cómo funcionan en detalle estas automatizaciones que podemos hacer dentro de Airtable. Pero además tenemos dentro de la herramienta la posibilidad de añadirle diferentes tipos de extensiones, ¿de acuerdo? Aquí podemos instalar diferentes extensiones que podemos, aquí lo veis, también como si fuese una biblioteca, podemos establecer para añadir también scripts para desencadenar código un poco más personalizado. Es decir, que podemos también aquí jugar con extensiones externas que van a permitir pues, potenciar mucho más esa base de datos. Os animo a que le echéis un vistazo a todas las extensiones que tenemos dentro de este catálogo que nos ofrece Airtable. Por lo tanto, en este caso, en el capítulo de integraciones, diría que están las dos a la par porque vamos a poder hacer prácticamente todas las automatizaciones que queramos con ambos datos, pero tengo que decir también que la posibilidad de establecer automatizaciones dentro del propio Airtable hace que también sea una baza ganadora dentro de esta comparativa, ¿no?
En el caso de las extensiones, pues como hay extensiones para instalar prácticamente para cualquier cosa, también estarían un poco a la par. Así que en este capítulo de integraciones, automatizaciones, extensiones y complementos que le podemos añadir a ambas herramientas, estarían a la par, quizá un poquito por encima, Airtable. Y por último, pues tema pricing. ¿Qué herramienta nos es más asequible? En este caso, lógicamente, como Google Sheet es una herramienta totalmente gratuita, pues ganaría de calle. Aunque la versión free de Airtable ya nos permite hacer cosas pues bastante interesantes. Tenemos hasta 1200 récords por base y 2 gigas de adjuntos que también podemos añadir por base, y crear las bases de datos que queramos, es ilimitada. Esto en el plan gratuito pues prácticamente le vale para a la 90 y pico % de los casos que vamos a utilizar Airtable. En el caso de que necesite generar bases de datos con muchísima información, lógicamente ya nos tendríamos que ir a un plan premium. Y esto pues en este caso sí que ganaría Google Sheet, porque ahí podríamos almacenar datos prácticamente de manera ilimitada. En este caso, en el caso del pricing, ya que una es totalmente gratuita y la otra no, ganaría, vamos a decirlo así, Google Sheet. Por tanto, y recapacitando y haciendo un poco pues resumen de todo lo que hemos visto, a la hora de elegir una herramienta u otra, pues siempre la palabra más recurrente es depende de para qué la necesites. En este caso hemos visto varios aspectos para comparar ambas herramientas. Podríamos decir que Airtable, a ser una base de datos como tal muy vitaminada, pues es una herramienta muy potente dentro del ecosistema no code, y Google Sheet pues nos va a servir para sí almacenar datos, pero de un modo un poquito más austero, vamos a decirlo así, ¿no? De todas formas, ambas cumplen con la función que vamos a necesitar, así que os animo a probarlas y a decidir en función del tipo de proyecto que vayáis a desarrollar. Nos seguimos viendo por la comunidad. Un saludo.